En el año 2025, los científicos que estudian el cosmos identificaron algo excepcional en el firmamento. No se trataba de una roca espacial convencional ni de un cometa cualquiera. Era 3I Atlas, el tercer visitante interestelar jamás registrado por nuestra especie. Su nombre proviene de dos elementos. El 3 indica que es el tercero de origen interestelar, mientras que Atlas hace referencia al programa de vigilancia que logró su detección inicial. Este hallazgo nos hace conscientes de que apenas estamos comenzando a entender aquello que llega desde las profundidades del espacio. Permíteme hacer una pausa breve, pero me gustaría saber tu opinión acerca de 3I Atlas. ¿Consideras que se trata de un visitante extraordinario proveniente de otro sistema estelar o simplemente es un cometa más? Déjame tu respuesta en los comentarios sobre qué crees que es 3I Atlas. Y de paso, si te parece interesante, dale me gusta y suscríbete al canal, realmente ayuda bastante. Lo verdaderamente fascinante de 3I Atlas no reside únicamente en su procedencia exterior al sistema solar, sino en la sincronización perfecta de su arribo. Justo en este momento, nuestra estrella atraviesa una de sus fases más turbulentas, conocida como máximo solar, un periodo que se repite cada 11 años aproximadamente, durante el cual el astro central se torna más caótico, más agresivo y considerablemente más luminoso. Las tempestades solares, las expulsiones masivas de material coronal y los inmensos campos electromagnéticos saturan el espacio circundante. Representa el escenario menos favorable para un visitante foráneo, aunque quizás sea el más instructivo. 3I Atlas avanza directamente hacia nuestra estrella, describiendo una trayectoria hiperbólica, diferente a las órbitas circulares de los mundos planetarios, asemejándose más bien a un proyectil que apenas roza el objetivo antes de proseguir su camino. Durante este recorrido está experimentando dosis de radiación estelar que probablemente no había enfrentado en millones, posiblemente miles de millones de años. El objeto no exhibe conductas extrañas, al menos por el momento, pero la comunidad científica permanece vigilante. ¿La razón? Si estuviéramos ante un simple cometa de origen extrasolar, anticiparíamos ciertos patrones característicos, una estela de gases y partículas, determinada evaporación de materiales, una respuesta predecible frente a la energía solar. Sin embargo, con 3I Atlas todavía carecemos de información suficiente para confirmar nada. La situación se vuelve más compleja debido a otro elemento. No disponemos de imágenes actualizadas. Durante el perihelio, ese momento de máxima proximidad al Sol programado para el 29 de octubre de 2025, el objeto se encuentra en conjunción solar, lo que significa que está ubicado exactamente detrás de nuestra estrella desde nuestra perspectiva terrestre, tornándolo prácticamente invisible para nuestros instrumentos de observación. La NASA no ha facilitado fotografías recientes. La Agencia Espacial Europea publicó un conjunto reducido de datos y otras organizaciones espaciales, incluyendo las de China o Emiratos Árabes Unidos, tampoco han difundido sus observaciones. En este preciso instante 3I Atlas está siendo literalmente bombardeado por fuego cósmico y nosotros nos encontramos sin capacidad de observación directa. Pero, ¿qué implica realmente que este visitante esté recibiendo tal cantidad de energía? ¿Existe posibilidad de que su trayectoria se vea alterada? ¿Podría desencadenar fenómenos que no hemos anticipado? Esta es la interrogante que ocupa a los astrónomos en la actualidad. Y mientras nuestra estrella mantiene su actividad eruptiva elevada, la humanidad únicamente puede aguardar. Pero hay algo adicional en desarrollo, porque 3I Atlas no solamente se aproxima al Sol, también converge con una zona particularmente activa de manchas solares, aquellas capaces de producir tormentas de categoría X. Y esa convergencia está por iniciarse. 3I Atlas se localiza ahora en un sector crítico, el entorno del perihelio, donde la separación con el Sol alcanza su mínimo y la energía solar llega a su máximo absoluto. Pero en esta ocasión la energía no es meramente intensa, es extraordinariamente violenta. La superficie de nuestra estrella está cubierta de manchas activas, sectores de tremenda inestabilidad magnética que descargan volúmenes colosales de energía mediante llamaradas solares y expulsiones de masa coronal, conocidas como CMEs. Durante la semana que va del 20 al 27 de octubre, dos conjuntos de manchas identificadas como AR3462 y AR3468 han experimentado un crecimiento acelerado,
produciendo estallidos frecuentes de clase M e incluso alcanzando la clase X, las más potentes que registra la física solar. Estas detonaciones liberan radiación electromagnética de frecuencia elevada, incluyendo rayos X y ultravioleta extremo que se desplazan a velocidad lumínica. Esto significa que golpean instantáneamente cualquier cuerpo en su trayectoria y en este momento esa trayectoria apunta directamente hacia Atlas. ¿Por qué resulta esto significativo? Porque la radiación solar no consiste únicamente en luz, también ejerce presión física denominada presión de radiación que puede influir significativamente en objetos con estructuras porosas o frágiles, como suele ser un cometa. Adicionalmente, los materiales volátiles presentes en la superficie de TRES y Atlas, en caso de tenerlos, podrían comenzar a evaporarse de manera violenta, expulsando gases y partículas que modifiquen su trayectoria de forma sutil pero mensurable. Más allá de esto, también existe la posibilidad de interacción con el plasma del viento solar. Este flujo permanente de partículas cargadas que emana del Sol, combinado con campos magnéticos variables, podría activar fenómenos eléctricos en la atmósfera del objeto, si es que posee una. En cometas convencionales, estos efectos pueden generar colas de iones, fragmentaciones e incluso destrucción total si la estructura es endeble. Pero en este escenario nadie ha verificado la existencia de una atmósfera evidente alrededor de TRES y Atlas y eso añade otra dimensión de incertidumbre. ¿Es verdaderamente un cometa interestelar como Borisov o se trata de algo más denso, más sólido, más resistente? Mientras el objeto se desplaza a velocidades que superan los 65 kilómetros cada segundo, lo hace sin ser detectado por nuestros instrumentos, cruzando una región donde el Sol actúa como un bloqueador. Nuestra estrella se interpone entre nosotros y él, impidiéndonos observarlo. No obstante, los cálculos orbitales revelan algo sorprendente. En cuestión de días, las manchas solares más activas estarán perfectamente alineadas con la ubicación de TRES y Atlas. Esa sincronización no es habitual y la comunidad científica observa con particular interés, porque cuando energía y materia se encuentran bajo las condiciones apropiadas, inevitablemente algo se transforma. Todo lo que ingresa al sistema solar experimenta cambios, no por casualidad, sino debido a las leyes fundamentales que rigen el cosmos. Nadie elude la gravedad, nadie atraviesa la luz sin pagar un precio. Cuando hablamos de radiación solar, no nos referimos solamente a un bombardeo de luz que podemos percibir. Estamos hablando de un espectro integral que abarca rayos ultravioleta, infrarrojos, ondas radiofónicas, partículas con alta energía y en situaciones extremas, rayos X. Este tipo de energía no solamente ilumina, también erosiona, metamorfosea, destruye. Los cometas tradicionales cuando se aproximan al Sol experimentan transformaciones radicales. Lo que anteriormente era un núcleo compacto, oscuro y congelado se convierte en un cuerpo envuelto por una atmósfera brillante temporal compuesta de gas y polvo, y frecuentemente desarrolla una o dos estelas que se proyectan millones de kilómetros. Este fenómeno está bien comprendido y ha sido documentado durante siglos, pero con TRES y Atlas la narrativa es distinta. Los escasos datos recopilados antes de que desapareciera tras el Sol sugieren que el objeto no presentaba una atmósfera particularmente dinámica. Algunos telescopios detectaron una envoltura tenue, pero no del grado que esperaríamos de un cometa ingresando al perihelio con esa velocidad y masa calculada. ¿Significa esto que carece de materiales volátiles en su superficie? ¿O quizás su composición es tan diferente a la de los cometas del sistema solar que su conducta se aparta de las normas que conocemos? Aquí es donde la ciencia ingresa en territorio especulativo, aunque todavía dentro de parámetros serios. Existen investigaciones que plantean que la exposición repentina a radiación solar intensa puede inducir fracturas internas en objetos interestelares. El razonamiento es directo. Estos cuerpos han permanecido millones de años en el frío absoluto del espacio profundo, acumulando materiales frágiles y congelados. Súbitamente son calentados hasta cientos de grados en cuestión de días. Esa expansión térmica desigual puede producir fisuras, explosiones internas o incluso fragmentación total. Lo observamos en 2020 con el cometa C/Diagonal 2019 y 4 Atlas, que colapsó inesperadamente al acercarse al Sol, demostrando que incluso cuerpos grandes pueden ceder ante la presión térmica súbita.
El caso de 3 y Atlas se vuelve más delicado debido a su trayectoria hiperbólica. Si se fragmenta o desintegra, cualquier modificación sutil en su masa o distribución podría alterar su trayectoria futura. Esto implica que su salida del sistema solar podría no coincidir con su entrada. Incluso una pequeña variación sería suficiente para que quedara capturado por la gravedad de algún planeta o de la propia estrella. Antes de proseguir, me encantaría que compartieras en los comentarios desde qué lugar estás viendo este contenido. Siempre es muy especial conocer hasta dónde alcanzan nuestras historias. Y si te está agradando el contenido, considera darle me gusta y suscribirte al canal. Eso me indica que voy por el camino correcto y que deseas ver más vídeos similares. Pero aún no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que el Sol no ofrece oportunidades adicionales. Su energía no solo revela, también aniquila. Y precisamente ahora 3 y Atlas se encuentra en el punto más vulnerable de su travesía. Y hay algo más, no está viajando solo en este ambiente. Existe otra fuerza invisible e igualmente poderosa en acción, el viento solar, una corriente constante de partículas cargadas, capaz de modificar incluso las trayectorias más calculadas. No todo lo que fluye es visible. En el espacio, las fuerzas más poderosas carecen de color, no producen sonido y, sin embargo, pueden desviar el curso de mundos enteros. Mientras 3 y Atlas atraviesa el punto de mayor cercanía al Sol, no solamente afronta su radiación intensa, hay una fuerza aún más sutil, pero igualmente peligrosa envolviéndolo, el viento solar. Este fenómeno no es viento en el sentido que conocemos en la Tierra, no existe aire en el vacío espacial. Lo que denominamos viento solar es una corriente de partículas con carga eléctrica, principalmente protones y electrones que escapan continuamente del Sol a velocidades que oscilan desde los 300 hasta los 800 kilómetros cada segundo. Aunque estas partículas poseen una masa insignificante cuando se acumulan en grandes cantidades y se desplazan a velocidades elevadas, ejercen una presión continua sobre todo lo que hallan en su camino. El viento solar es responsable de numerosos efectos reconocidos en el sistema solar, las auroras boreales, las perturbaciones en las comunicaciones satelitales y, en casos extremos, las fallas en redes eléctricas terrestres. Pero fuera de nuestro planeta sus efectos son aún más pronunciados. Para los cometas, el viento solar interactúa con los gases ionizados en la atmósfera temporal, conformando colas de iones que siempre señalan en dirección contraria al Sol. También puede inducir cargas eléctricas en la superficie de ciertos cuerpos, produciendo reacciones complejas que todavía no comprendemos completamente. En el caso de 3 y Atlas, hay algo que torna esta interacción especialmente interesante, la velocidad y el ángulo con el que intercepta el flujo solar. A diferencia de los cometas comunes que suelen tener órbitas elípticas bien establecidas, 3 y Atlas describe una trayectoria hiperbólica, lo que significa que su movimiento no es orbital, sino de tránsito. En otras palabras, no está visitando el Sol como un conocido antiguo, lo está atravesando como un extraño en territorio hostil. Esta trayectoria genera un ángulo de entrada agudo respecto al flujo del viento solar y eso puede producir algo muy peculiar, una onda de choque provocada por el plasma. Algunas simulaciones teóricas anticipan que cuando un objeto se desplaza a gran velocidad contra el viento solar, puede crear una especie de burbuja de choque similar a la proa de una embarcación cortando el agua. Si esa onda se constituye alrededor de 3 y Atlas, podría ser observable por sondas espaciales en las próximas semanas. Y si no se constituye, también representa una señal. Significa que su interacción con el viento solar es diferente, posiblemente debido a su densidad, su estructura o su composición. Aquí es donde los científicos prestan especial atención, porque estas variaciones pueden revelar mucho sobre el origen y la historia del objeto. ¿Fue constituido cerca de una estrella? ¿Estuvo expuesto anteriormente a entornos tan hostiles como este? Las respuestas pueden estar en desarrollo, pero hay una complicación. Continuamos sin imágenes actualizadas, sin observación directa sobre él. Dependemos únicamente de lo que el entorno nos comunica y lo siguiente que podría hablar es el campo magnético. El viento solar, aunque cargado de partículas, no viaja aislado. Está acompañado por una estructura aún más compleja y determinante, el campo magnético del Sol. Este campo no es estable ni ordenado, es dinámico, caótico, cambiante,
influenciado por la rotación solar, las erupciones en la superficie y las propias manchas solares que se expanden y colapsan sin aviso previo. Este campo magnético se proyecta muy distante del Sol, conformando lo que los astrónomos denominan la heliosfera, una burbuja gigantesca que envuelve todo el sistema solar y establece el límite del dominio solar frente al espacio interestelar. Cuando un objeto como TRES y Atlas penetra en la heliosfera, se introduce también en este laberinto invisible de líneas de fuerza. Estas líneas no son como cables estáticos. Se curvan, se entrelazan y se reconectan generando eventos de energía impredecibles. Ocasionalmente dos líneas opuestas entran en contacto, se fracturan y se vuelven a fusionar, liberando enormes cantidades de energía en el proceso. A este fenómeno se le denomina reconexión magnética. Ahora bien, ¿por qué esto es significativo para TRES y Atlas? Por una razón fundamental, los objetos que viajan a través de este campo pueden adquirir carga eléctrica, especialmente si poseen una atmósfera o superficie capaz de interactuar con el plasma del viento solar. Una carga de esta naturaleza puede provocar torques que alteren su rotación, pequeñas aceleraciones no gravitacionales e incluso fragmentaciones súbitas si la presión interna supera la cohesión estructural del objeto. Este tipo de eventos ya han sido registrados con cometas en el pasado. Incluso asteroides como Bennu y Ryugu han exhibido cambios inesperados en su velocidad de rotación, posiblemente debido a fenómenos electromagnéticos similares. Pero con TRES y Atlas el escenario es aún más extremo, porque hasta donde conocemos nunca había estado tan próximo a una estrella en toda su existencia. Y justo en este momento, su trayectoria lo está conduciendo a cruzar regiones del campo magnético solar que han estado especialmente activas, las mismas vinculadas con expulsiones de masa coronal recientes. Si una de esas expulsiones cruza su trayecto, el objeto no solo será impactado por partículas, sino también por una estructura magnética en expansión, lo cual podría amplificar los efectos sobre su rotación o integridad estructural. En esencia, TRES y Atlas se halla en medio de una tormenta invisible, pero cargada de tensiones. Una tormenta que no emite luz, pero que puede arrancar materia, distorsionar trayectorias o provocar cambios inesperados. Y si esos cambios suceden, tal vez podamos detectarlos, no con imágenes, sino con algo aún más preciso, variaciones sutiles en su órbita, medidas por las computadoras que todavía lo están rastreando con radar y modelado matemático. Pero si esas mediciones revelan una desviación, la narrativa podría tomar un giro completamente diferente. Desde su detección inicial, TRES y Atlas ha sido catalogado como un objeto de trayectoria hiperbólica, lo que indica que no está en una órbita cerrada. En otras palabras, no regresará. Ingresó al sistema solar desde el espacio interestelar y si no sucede nada extraordinario, lo abandonará para siempre en otra dirección. Los astrónomos, utilizando los primeros datos orbitales recopilados por Atlas y otros observatorios, calcularon su trayectoria con precisión suficiente como para asegurar que su paso sería transitorio. Pero ahora que se localiza en la zona más energética del sistema solar y considerando las fuerzas que lo circundan, emergen nuevas interrogantes. ¿Podría su órbita transformarse? ¿Y qué implicaría eso? Aquí es importante establecer una distinción. En la mecánica celeste, un objeto solo puede modificar su trayectoria de forma significativa si recibe una fuerza externa lo suficientemente potente como una colisión, una expulsión de material asimétrica o la influencia gravitacional de un cuerpo masivo próximo. Pero en el caso de TRES y Atlas, la presión de radiación y las posibles interacciones con el viento solar y el campo magnético podrían provocar un fenómeno denominado aceleración no gravitacional. Antes de proseguir, me encantaría que me compartieras en los comentarios qué temas te gustaría observar aquí en el canal. Siempre es muy especial poder traer contenido que realmente les interese. Y si te está agradando el vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Así confirmo que voy por el camino adecuado y que quieres ver más vídeos similares a este. Este fenómeno ha sido registrado anteriormente. El caso más reconocido fue el de Oumuamua, el primer objeto interestelar identificado que exhibió una leve pero constante aceleración no explicada por la gravedad únicamente y sin señales evidentes de una cola cometaria. En aquel momento, la comunidad científica planteó teorías como la evaporación de hidrógeno molecular o la expulsión de gas invisible para los instrumentos ópticos. Con TRES y Atlas, el escenario es diferente,
pero la lógica es la misma. Si algo lo impulsa, aunque sea mínimamente, eso puede alterar su trayectoria futura. Y con los niveles extremos de radiación solar y viento a los que está expuesto, esa posibilidad no puede descartarse. Una desviación en la órbita, aunque sea de fracciones de grado, significaría que las predicciones actuales ya no serían válidas. Incluso podría producir una trayectoria más cerrada, haciendo que el objeto permanezca más tiempo en el sistema solar o en escenarios poco probables, pero teóricamente factibles, quede capturado en una órbita solar altamente excéntrica. Por el momento, las simulaciones orbitales se actualizan con los escasos datos disponibles, pero la comunidad científica permanece vigilante. Si en las próximas semanas, cuando el objeto vuelva a ser visible, no aparece donde se anticipaba, eso será una señal inequívoca de que algo se transformó. Y entonces la pregunta inevitable será, ¿qué lo desvió? Pero incluso antes de descubrirlo, los astrónomos ya están explorando otra pista silenciosa, el tamaño real de TRES y Atlas, porque lo que aparente ser podría no corresponder con la realidad. Establecer el tamaño de un objeto en el espacio profundo no constituye una tarea sencilla. A diferencia de lo que sucede con planetas o asteroides próximos, no contamos con imágenes de alta resolución de TRES y Atlas. Tampoco ha sido posible observarlo de manera continua desde múltiples ángulos. La proximidad al Sol durante su perihelio ha dificultado aún más las mediciones, dejando a los científicos con estimaciones indirectas fundamentadas en el brillo y la reflectividad del objeto. Una de las herramientas fundamentales para calcular el tamaño de cuerpos distantes es la magnitud absoluta que evalúa cuánta luz refleja un objeto a una distancia normalizada. Pero este método depende significativamente de otro factor incierto, el albedo o la proporción de luz que refleja su superficie. Un objeto con albedo elevado puede ser reducido pero luminoso, mientras que uno con albedo bajo puede ser grande pero aparecer oscuro. En el caso de TRES y Atlas, los cálculos presentes sugieren un rango de tamaño que oscila desde los 5 hasta los 50 kilómetros de diámetro. Es una diferencia considerable, y ninguna de las dos alternativas puede eliminarse con los datos presentes. Si se verifica que tiene más de 30 kilómetros, estaríamos frente a uno de los objetos más voluminosos jamás observados en tránsito por el sistema solar interior. Si se encuentra más próximo al límite inferior, entonces estamos ante un objeto más modesto, pero que continúa siendo excepcional por su procedencia y velocidad. El tamaño, además, no constituye un dato aislado. Influye directamente en cómo interactúa con el ambiente solar. Un objeto más voluminoso intercepta más radiación y viento solar, produciendo una atmósfera y una estela más destacadas en caso de evaporación. También posee una mayor inercia, lo que provoca que los efectos de aceleraciones no gravitacionales sean más discretos, aunque no inexistentes. Existe una hipótesis que plantea que si TRES y Atlas es particularmente voluminoso y denso, podría haber preservado una composición interna intacta desde su constitución, posiblemente en otra estrella hace cientos de millones de años. En ese escenario se trataría de un vestigio puro de las primeras etapas de un sistema planetario completamente distinto al nuestro, un fósil interestelar. No obstante, sin datos visuales o mediciones de radar más exactas, todo esto permanece en el ámbito de la inferencia. El paso por el perihelio podría proporcionar pistas adicionales si al reaparecer se registran modificaciones en su brillo. Un incremento repentino podría sugerir actividad cometaria, lo que facilitaría inferir su superficie activa y por consiguiente su tamaño. Mientras que una reducción en la magnitud podría indicar que el objeto ha perdido masa o incluso que se ha fragmentado. Todo permanece en espera. Los telescopios terrestres y orbitales aguardan el instante en que TRES y Atlas emerja del resplandor solar y vuelva a estar al alcance de nuestras ópticas. Porque cuando reaparezca lo que observemos o dejemos de observar, podría reformular todo lo que creemos comprender sobre él. La verdadera relevancia de un objeto interestelar como TRES y Atlas no reside exclusivamente en su tamaño, velocidad o trayectoria. Su valor más profundo está en lo que simboliza una muestra física procedente de otro sistema estelar, posiblemente constituido en condiciones muy diferentes a las del nuestro. Cada partícula de polvo, cada molécula contenida en su interior podría narrar una historia completamente diferente sobre cómo se originan y evolucionan los mundos más allá del Sol. Hasta el momento solo se han identificado 3 objetos interestelares confirmados.
Oumuamua en 2017, Borisov en 2019 y ahora 3 y Atlas. Cada uno exhibió características diferentes. Oumuamua no presentó estela ni indicios de actividad cometaria y dejó tras de sí una aceleración todavía sin explicar. Borisov, por el contrario, se condujo como un cometa convencional, con una atmósfera luminosa y una composición abundante en cianuro y carbono, elementos habituales en cometas de nuestro propio sistema. La expectativa con 3 y Atlas es conseguir una tercera pieza de este rompecabezas interestelar. Si logra ser registrado nuevamente después de su perihelio y exhibe indicios de actividad o variaciones en su espectro, será factible examinar qué tipo de compuestos lo constituyen. De verificarse la presencia de materiales diferentes a los que se hallan en cometas locales, tendríamos prueba directa de que la química planetaria en otros sistemas puede diferir más de lo que se consideraba. Incluso si su composición es semejante a la de cometas solares, eso también tiene repercusiones. Podría significar que los procesos de constitución planetaria siguen patrones más universales, dirigidos por leyes físicas compartidas, más allá de las diferencias en estrellas o ambientes. Otro aspecto esencial es su estructura interna. Algunos modelos plantean que objetos interestelares, al haber estado expuestos al vacío y al frío extremo durante millones de años, podrían haber desarrollado capas externas muy consolidadas, casi como una corteza endurecida que resguarda un núcleo más volátil. Esta estructura de verificarse explicaría por qué algunos de estos objetos aparecen inactivos hasta que están muy próximos al Sol. Lamentablemente, el acceso a esta información depende en gran medida de las observaciones espectroscópicas. Sin una sonda en las proximidades, todo debe inferirse a través de la luz que refleja o emite el objeto al interactuar con la energía solar. Y esa ventana de observación es limitada. En semanas, 3 y Atlas transitará del resplandor solar al fondo oscuro del espacio exterior. Si me permites una pequeña interrupción, cuéntame en los comentarios, ¿estás observando este vídeo en una tarde apacible o mientras te preparas para descansar? Y si no es mucha molestia, aprovecha para suscribirte al canal. Eso me facilita seguir trayéndote narraciones como esta. Por eso los telescopios ya están reajustando su mirada hacia la región donde debe reaparecer. Porque si Atlas nos revela su verdadera naturaleza, aunque sea por unos días, podría proporcionarnos la evidencia más directa que jamás hayamos tenido sobre cómo se constituyen los mundos más allá del Sol. Aunque los telescopios terrestres y espaciales han mejorado considerablemente en las últimas décadas, hay instantes en los que incluso la tecnología más sofisticada queda ciega. Uno de esos instantes sucede durante una conjunción solar, cuando un objeto transita detrás del Sol observado desde la Tierra. Y eso es precisamente lo que está aconteciendo ahora con 3 y Atlas. En términos astronómicos, el objeto está en una conjunción superior, alineado directamente detrás del Sol respecto a nuestra perspectiva. Esto implica que, desde nuestro ángulo de observación, está oculto por el resplandor solar. Intentar observarlo con instrumentos ópticos sería como intentar ver una luciérnaga justo junto a un foco iluminado a plena luz del día. Además, incluso telescopios espaciales como el Hubble o el James Webb, que funcionan fuera de la atmósfera terrestre, no están configurados para mirar directamente cerca del Sol. Las intensas emisiones solares podrían deteriorar sus sensores, lo que restringe aún más nuestras capacidades de observación directa en estos instantes críticos. Existen algunas excepciones. Observatorios solares como SOHO y Stereo emplean coronógrafos, dispositivos que bloquean artificialmente la luz del Sol para examinar su atmósfera y las expulsiones de masa coronal. Sin embargo, estos instrumentos no están optimizados para rastrear objetos diminutos y tenues como 3 y Atlas, especialmente si su atmósfera no es luminosa o si su trayectoria lo mantiene en el límite del campo de observación. Tampoco se han divulgado imágenes desde sondas operativas como Parker Solar Probe o Solar Orbiter que podrían tener una perspectiva más ventajosa. Aún así, el enfoque principal de estas misiones es examinar el Sol mismo. Y no siempre se prioriza la observación de cuerpos transeúntes si no existe una campaña específica para ello. Otro factor que ha restringido la disponibilidad de imágenes es la reciente inestabilidad en ciertas agencias espaciales con reducciones presupuestales o pausas operativas que han afectado la publicación de datos en tiempo real. Por ejemplo, durante parte del año,
la NASA enfrentó interrupciones técnicas y presupuestarias que retrasaron la liberación de datos de algunas de sus misiones menores. Todo esto coloca a la comunidad científica y al público en una posición frustrante. Sabemos que TRES y Atlas está atravesando una fase crucial, posiblemente la más reveladora de su paso por el sistema solar, y sin embargo no podemos observarlo directamente. En este vacío visual, los astrónomos se concentran ahora en otro tipo de datos, las simulaciones orbitales y los cálculos exactos que nos indicarán cuándo y dónde reaparecerá. Porque ese reencuentro con la observación humana será decisivo para verificar si el objeto continúa intacto o si algo se transformó. Mientras TRES y Atlas permanece oculto detrás del Sol, los astrónomos trabajan con paciencia y exactitud para anticipar el instante en que volverá a estar visible desde la Tierra. Esta espera no es solo una cuestión de calendario, sino también de geometría celeste, de condiciones atmosféricas y de la disponibilidad de los instrumentos apropiados. La reaparición del objeto dependerá fundamentalmente de dos factores: el ángulo solar y la separación angular entre el Sol y TRES y Atlas. Para que los telescopios puedan observarlo sin comprometer sus sensores, se requiere que el objeto se distancie al menos entre 10 y 15 grados del disco solar. Esto suele acontecer unas semanas después del perihelio, dependiendo de su velocidad y dirección orbital. Según las proyecciones presentes, se calcula que a finales de noviembre o quizás en los primeros días de diciembre, el objeto debería comenzar a alejarse lo suficiente del resplandor solar como para ser identificado nuevamente con telescopios ópticos. Este periodo señalará el retorno de los datos directos y permitirá confirmar si Atlas ha experimentado alguna alteración durante su paso próximo al Sol. Para esa fase de observación ya se están organizando campañas coordinadas entre observatorios profesionales y aficionados. Telescopios medianos equipados con filtros solares especiales o sistemas de seguimiento veloz podrían ser los primeros en captar su reaparición. Además, observatorios de alta sensibilidad como Pan-STARRS o el Very Large Telescope podrían contribuir con datos espectroscópicos fundamentales. Pero también existe incertidumbre. Si el objeto ha perdido luminosidad, ya sea por fragmentación, pérdida de materiales volátiles o simplemente por su distanciamiento del Sol, podría tornarse más difícil de identificar. En ese escenario se requerirán exposiciones prolongadas y condiciones de cielo particularmente estables para lograr una confirmación visual. Otro elemento significativo será el movimiento aparente de TRES y Atlas en el firmamento. A medida que se distancia del Sol, su velocidad relativa disminuirá, lo que facilitará su seguimiento. Sin embargo, si su trayectoria ha cambiado mínimamente, algo factible si ha experimentado empujes no gravitacionales, su posición podría estar desviada respecto a las predicciones originales. De ser así, se necesitarán ajustes en tiempo real en los programas de rastreo. La expectativa es elevada. No se trata solo de confirmar su presencia, sino de contrastar los datos previos con los nuevos. Una modificación en su brillo, en su forma aparente, su coloración o en su conducta espectral puede proporcionar pistas esenciales sobre su composición, estructura y evolución. Por ahora la astronomía se encuentra en pausa activa y en esa pausa lo que está en juego no es solo registrar un objeto, es la oportunidad de presenciar cómo el universo nos responde después del silencio. El retorno visual de TRES y Atlas no será solo un instante de observación, sino una oportunidad para aplicar lo que la comunidad científica ha aprendido en experiencias anteriores. Aunque todavía son limitados los dos objetos interestelares previamente identificados, Oumuamua en 2017 y y Borisov en 2019 marcaron un antes y un después en la forma en que se examinan visitantes de otras estrellas. Cada uno exhibió conductas radicalmente diferentes. Oumuamua, el primero, desconcertó desde el comienzo. No presentó atmósfera visible ni indicios característicos de evaporación. Además, exhibió una aceleración no explicada por la gravedad únicamente, lo que desencadenó debates globales sobre su naturaleza. Se plantearon varias hipótesis, desde la expulsión de hidrógeno molecular hasta teorías más especulativas vinculadas con tecnología extraterrestre. Aunque ninguna fue verificada, el objeto obligó a la comunidad científica a revisar sus modelos y considerar nuevos mecanismos físicos para explicar movimientos anómalos. Antes de continuar, dime, ¿te agradó este vídeo? ¿Qué enseñanza te proporcionó esta narración? Me encantará leer tu opinión en los comentarios y si puedes, suscríbete al canal.
Es un gesto sencillo, pero representa mucho para mí. Borisov, por el contrario, se condujo de forma mucho más reconocible. Exhibió una atmósfera luminosa, estelas de gas y polvo y una química muy parecida a la de cometas locales. Aún así, hubo diferencias notables. Su núcleo parecía ser más frágil, desintegrándose parcialmente mucho antes de lo anticipado. Este detalle hizo considerar que aunque su composición fuera semejante a la de nuestros cometas, su historia térmica o estructural podría ser muy diferente, posiblemente debido a miles de millones de años de exposición al frío interestelar. Ahora con TRES y Atlas, el enfoque se localiza en lo que este nuevo objeto pueda revelar para completar los vacíos entre esos dos extremos. ¿Será otro cuerpo sin actividad superficial como Oumuamua o exhibirá conducta cometaria activa como Borisov o acaso manifestará algo completamente diferente? Una ventaja en este escenario es que TRES y Atlas ha sido monitoreado durante más tiempo antes de su perihelio, lo que ha facilitado establecer mejores estimaciones de su trayectoria, luminosidad y condiciones iniciales. Esta línea base facilitará identificar cualquier modificación significativa una vez que reaparezca. Si su trayectoria se ha desviado, si su forma aparente ha cambiado o si exhibe un patrón de luz diferente, estos datos podrán contrastarse directamente con los registros previos. En esencia, cada nuevo visitante interestelar funciona como una pieza única en un rompecabezas cósmico. Contrastar sus conductas, estructuras y reacciones frente al ambiente solar contribuye a construir una imagen más integral de cómo son y cómo varían los objetos que se constituyen más allá de nuestro vecindario estelar. Y con TRES y Atlas a punto de emerger de la sombra solar, todas las miradas estarán preparadas para observar si esta tercera pieza encaja o desafía todo lo precedente. A medida que se acumulan teorías en torno a TRES y Atlas, se vuelve fundamental establecer una línea clara entre lo que la ciencia ha verificado y lo que continúa siendo por ahora especulación informada en un fenómeno tan poco habitual como el paso de un objeto interestelar. Es natural que surjan hipótesis, pero no todas poseen el mismo peso. Lo que sí conocemos basado en observaciones y cálculos orbitales es que TRES y Atlas posee una trayectoria hiperbólica, lo que implica que no está vinculado gravitacionalmente al Sol. Esto verifica su origen interestelar. También está bien documentada su velocidad por encima de los 60 km por segundo en las proximidades del Sol y su aproximación al perihelio en una zona muy próxima a la órbita de Marte. Además, las estimaciones sobre su luminosidad y su posible tamaño proceden de métodos convencionales de astronomía observacional que contrastan la magnitud absoluta con su distancia y ángulo solar. Esos datos, si bien no exactos, están dentro del margen de confianza característico para objetos poco luminosos y distantes. Donde comienza la especulación es en aspectos como su composición exacta, su estructura interna o cualquier conducta inusual que pudiera manifestar debido a su paso próximo al Sol. Algunas teorías, por ejemplo, señalan una posible fragmentación si el objeto posee una composición frágil o si la energía solar ha provocado tensiones internas. Sin embargo, no existe prueba directa de que eso haya acontecido hasta el momento. También se han producido discusiones sobre si su paso podría influir en el ambiente solar o incluso tener alguna correlación con la actividad solar reciente. Aunque es cierto que el Sol ha exhibido un incremento en manchas activas y expulsiones de masa coronal, no existe evidencia empírica de que TRES y Atlas posea influencia alguna en estos procesos que responden a ciclos internos del propio astro. Otro ámbito donde se cruza la ciencia con la especulación es la posibilidad de que el objeto tenga un origen artificial o tecnológico. Esta idea, que surgió también en el caso de Oumuamua, no tiene sustento observacional en el caso de TRES y Atlas. Es una línea de pensamiento que habita dentro del ejercicio de la imaginación científica, no constituye parte del consenso académico ni de las publicaciones rigurosas sobre el tema. Aclarar estos límites no es una manera de reducir el misterio al objeto, sino de otorgar valor auténtico a los datos que se obtendrán en las próximas semanas. Lo que se observará cuando TRES y Atlas reaparezca podrá verificar, refutar o replantear mucho de lo que hoy se discute. Pero para que esas conclusiones tengan peso deben partir de una base clara. El método científico continúa siendo la herramienta más confiable para descifrar lo desconocido. Con TRES y Atlas, todavía oculto por la luz del Sol, la atención de la comunidad astronómica se concentra en el instante preciso en que el objeto reaparecerá. Para esa etapa,
El rastreo desde la Tierra será esencial y no estará restringido exclusivamente a grandes agencias espaciales o observatorios de alta tecnología. De hecho, una parte significativa de las primeras identificaciones podría provenir del trabajo coordinado entre observatorios profesionales y astrónomos aficionados. En las últimas 2 décadas, la astronomía amateur ha experimentado una transformación notable, con acceso a telescopios de seguimiento automático, cámaras CCD de alta sensibilidad y software de análisis orbital. Numerosos entusiastas alrededor del mundo participan activamente en campañas de observación de asteroides, cometas y objetos transitorios. Estos esfuerzos colectivos facilitan una cobertura más extensa y constante del firmamento nocturno. En el caso de TRES y Atlas, la reaparición será particularmente ventajosa para los observadores localizados en latitudes medias del hemisferio norte. Una vez que el objeto se distancie lo suficiente del Sol en el firmamento, ingresará en una franja donde podrá ser observado poco antes del amanecer en cielos oscuros y despejados. Este periodo inicial será fundamental para verificar su posición exacta y contrastar la trayectoria observada con la anticipada. Los grandes observatorios como el Subaru en Hawái, el VLT en Chile, Telescopio Gemini, sin duda asumirán protagonismo una vez que la localización del objeto esté verificada. Sin embargo, el primer avistamiento podría llegar desde una cámara mucho más modesta, operada desde un patio trasero o un observatorio local. Ya ha acontecido anteriormente. Cometas desconocidos han sido identificados o verificados por aficionados antes que por las grandes instituciones. Lo que sigue será una fase intensa de recopilación de datos. Se buscará medir la luminosidad aparente del objeto, identificar si presenta alguna atmósfera o actividad residual y conseguir espectros que faciliten analizar su composición. Cada imagen aportará una pieza nueva al rompecabezas y los datos serán compartidos rápidamente a través de redes internacionales como la Minor Planet Center o el Central Bureau for Astronomical Telegrams. Esta colaboración global demuestra que en la era presente la ciencia no es una actividad exclusiva de laboratorios cerrados. Está abierta, distribuida y cada vez más conectada con un objeto tan excepcional como TRES y Atlas. Todos los ojos cuentan. Cada telescopio, voluminoso o reducido, puede aportar información vital, porque una vez que el objeto cruce de nuevo al lado visible del firmamento, la carrera por comprenderlo en tiempo real habrá comenzado. La observación de objetos interestelares como TRES y Atlas representa un desafío técnico que va más allá de la rutina astronómica. No se trata de cuerpos que repiten ciclos establecidos ni que puedan ser anticipados con años de antelación. Su paso es único, breve e irrepetible. Por eso, los instrumentos empleados para examinarlos deben funcionar al límite de sus capacidades, adaptándose a situaciones no planificadas y condiciones cambiantes. Uno de los desafíos fundamentales es la baja señal de retorno. Al tratarse de objetos reducidos, oscuros y en movimiento veloz, la luz que reflejan es mínima. Los telescopios ópticos necesitan exposiciones prolongadas y un seguimiento de alta exactitud para no perder el objeto por completo. Aquí es donde entra en acción el uso de monturas robotizadas, cámaras ultrasensibles y software de rastreo predictivo que facilitan anticipar el movimiento exacto del objeto en cada segundo de exposición. En paralelo, los espectrógrafos de alta resolución son herramientas fundamentales para extraer información química a partir de la luz del objeto. Incluso con una atmósfera tenue es factible identificar señales específicas de moléculas como agua, monóxido de carbono o compuestos orgánicos volátiles. Estos datos, aunque frágiles, pueden proporcionar la primera prueba concreta sobre el ambiente de constitución de TRES y Atlas. No menos significativos son los sistemas de radar planetario, como el que funciona desde el Observatorio de Goldstone en California. Aunque este tipo de radar ha sido más empleado con asteroides próximos, existe el potencial de conseguir reflejos débiles desde objetos más distantes. En el caso de TRES y Atlas, un ecorradar exitoso facilitaría calcular con más exactitud su tamaño auténtico, forma y posible rotación. También se están evaluando datos procedentes de misiones solares activas como Solar Orbiter o Parker Solar Probe. Aunque su objetivo fundamental es el examen del Sol, estas ondas podrían capturar emisiones del ambiente próximo a TRES y Atlas si se alinean correctamente. Algunas cámaras de estas misiones están configuradas para identificar partículas energéticas y campos magnéticos,
lo que abre la posibilidad de medir indirectamente cómo el objeto interactúa con el viento solar. Este tipo de enfoque multidisciplinario ha tornado más habitual en la era moderna de la exploración espacial. Ya no se depende exclusivamente de un solo tipo de observación. Se cruzan datos ópticos, espectrales, magnéticos y de plasma, buscando patrones consistentes que revelen lo que los ojos por sí solos no pueden percibir. Todo esto demuestra que para comprender algo verdaderamente nuevo, la ciencia necesita más que buenos instrumentos. Necesita flexibilidad, coordinación y la voluntad de mirar donde nunca antes se había mirado. Mientras la comunidad científica se organiza para observar de nuevo a TRES y Atlas, una interrogante sigue produciendo debate. ¿Qué consecuencias auténticas puede tener la sobrecarga de radiación solar en un objeto interestelar como este? El paso tan próximo al Sol no es solo una cuestión de trayectoria, es una exposición directa a uno de los ambientes más extremos del sistema solar. Durante su perihelio, TRES y Atlas ha recibido una cantidad de radiación solar que multiplica por millones la energía que experimentó durante su tránsito por el espacio interestelar. Esa energía no es homogénea ni pasiva. Se constituye de radiación electromagnética de diversos tipos, partículas cargadas y campos magnéticos fluctuantes. Cada uno de estos elementos posee el potencial de alterar de manera física y química la estructura del objeto. Uno de los efectos más anticipados es el calentamiento desigual de su superficie, especialmente si se trata de un cuerpo constituido por materiales mixtos como hielos, rocas porosas o compuestos orgánicos. Este calentamiento puede producir evaporación, grietas internas o liberación repentina de gases atrapados, lo que en conjunto puede provocar una fragmentación parcial o incluso una ruptura total del objeto. Este fenómeno no sería inédito. Cometas que han transitado cerca del Sol como el Ison en 2013 han sido desintegrados totalmente por la intensidad térmica y gravitacional. Pero a diferencia de ellos, cuya estructura era bien establecida y monitoreada desde mucho antes, TRES y Atlas continúa siendo una incógnita en casi todos los aspectos pertinentes para anticipar su resistencia. Otro escenario factible es que el objeto haya sobrevivido intacto, pero haya experimentado alteraciones discretas en su superficie, como la pérdida de capas exteriores, exposición de material virgen o incluso la constitución de una fina atmósfera temporal, difícil de identificar, pero significativa desde el punto de vista científico. Esto podría notarse en las modificaciones de su luminosidad, coloración o firma espectral al reaparecer. Más allá del daño térmico, también es significativo considerar el impacto electromagnético. Si el objeto contiene materiales conductores, el paso por regiones de alta actividad solar podría haber inducido corrientes eléctricas internas, alterando su campo magnético, su rotación o incluso produciendo fenómenos aún no bien comprendidos en cuerpos interestelares. Todo esto está por ahora en el ámbito de lo factible. Pero lo cierto es que ningún objeto identificado anteriormente ha transitado tan próximo al Sol en condiciones tan activas como las presentes del ciclo solar. Y si TRES y Atlas reacciona de forma inesperada, esos efectos nos proporcionarán pistas valiosas no solo sobre su naturaleza, sino sobre lo que puede soportar algo que ha viajado por millones de años desde otra estrella. Uno de los aspectos más intrigantes de todo objeto interestelar es su origen. Conocer de dónde proviene TRES y Atlas no solo alimenta la curiosidad científica, sino que también contribuye a comprender cómo se constituyen, evolucionan y se dispersan los sistemas planetarios en otras partes de la galaxia. Sin embargo, establecer ese origen no es una tarea sencilla. Cuando un objeto como este ingresa en el sistema solar, los astrónomos trazan su trayectoria a partir de observaciones repetidas. Con esos datos se calcula una órbita invertida, es decir, una simulación hacia atrás en el tiempo para calcular de qué dirección exacta del firmamento provino. En el caso de TRES y Atlas, los primeros análisis plantean que ingresó desde una región próxima a la constelación de Sagitario, una zona densa en estrellas localizada en dirección al centro galáctico. Pero incluso con esa información no es factible señalar una estrella específica como su punto de origen. Las distancias interestelares son inmensas y los objetos como TRES y Atlas pueden haber transitado millones, incluso miles de millones de años viajando en solitario. Durante ese tiempo, el objeto puede haber sido desviado múltiples veces por interacciones gravitacionales con otras estrellas, nubes moleculares o incluso planetas errantes. Además, los movimientos de las estrellas no son estáticos.
Todas se desplazan en la galaxia siguiendo trayectorias propias. Esto provoca que intentar rastrear el origen exacto de un objeto sea como lanzar una botella al mar e intentar adivinar en qué costa fue arrojada siglos atrás. Aún así, los astrónomos han constituido bases de datos tridimensionales del movimiento estelar, empleando misiones como Gaia, que facilita contrastar la trayectoria calculada de TRES y Atlas con las posiciones pasadas de millones de estrellas próximas. Hasta el momento, ningún sistema estelar ha sido identificado como el probable punto de expulsión de este objeto. Lo más razonable es considerar que fue expulsado durante las etapas tempranas de constitución de un sistema planetario, un evento habitual cuando los planetas gigantes alteran gravitacionalmente los escombros del disco protoplanetario. Algunos de esos escombros logran escapar iniciando viajes que pueden durar eras completas. Este posible origen le confiere a TRES y Atlas un valor científico inmenso. Su simple presencia en nuestro vecindario solar simboliza una muestra física de otro sistema estelar, una que no ha sido procesada ni reciclada por los procesos de constitución planetaria locales. Es en esencia un mensajero ancestral de un lugar que probablemente ya ha cambiado para siempre. Y aunque no podamos conocer con certeza de dónde proviene, sí podemos aprender algo más concreto. ¿Cuántos más como él podrían estar cruzando silenciosamente entre las estrellas? El descubrimiento de TRES y Atlas, al igual que el de Oumuamua y Borisov, plantea una interrogante inevitable. Si ya hemos identificado 3 objetos interestelares en menos de una década, es factible que haya muchos más cruzando nuestro sistema solar sin ser observados. La respuesta, cada vez con mayor consenso entre astrónomos, es afirmativa. La probabilidad de que estos 3 hallazgos sean excepciones es reducida. Es más razonable asumir que estos objetos constituyen parte de un flujo de escombros interestelares que atraviesan el espacio entre estrellas. La razón por la que hasta hace poco no se identificaban con frecuencia tiene más que ver con nuestras limitaciones tecnológicas que con su escasez. Antes del auge de los sistemas de rastreo automatizado como Atlas, Pan-STARRS o el Catalina Sky Survey, los telescopios poseían campos de observación limitados y la identificación de objetos reducidos, veloces y con trayectorias inusuales era extremadamente difícil. Numerosos de estos cuerpos simplemente cruzaban el firmamento sin ser notados, perdidos en medio del ruido visual o eran descartados como errores de medición. Con la mejora en algoritmos de identificación, cámaras más sensibles y una mayor cobertura del firmamento, la capacidad para identificar estos visitantes ha aumentado significativamente. Aún así, los astrónomos calculan que por cada objeto interestelar identificado podrían haber transitado cientos sin ser registrados, especialmente si eran más reducidos o poseían trayectorias menos favorables para la observación desde la Tierra. Además, no todos los objetos que transitan cerca del sistema solar llegan a penetrarlo. Algunos podrían ser desviados por la heliopausa, la frontera donde el viento solar pierde fuerza frente al medio interestelar, o transitar por regiones alejadas de los planetas sin dejar rastro perceptible. El examen de estos cuerpos también ha conducido a plantear la posibilidad de que algunos ya se encuentren capturados por la gravedad solar, orbitando en trayectorias excéntricas o casi indetectables. Se han planteado modelos que anticipan la existencia de objetos interestelares capturados hace millones de años, camuflados entre asteroides y cometas de origen solar. Por todo esto, misiones como el futuro Observatorio Vera Rubin en Chile serán esenciales. Este telescopio, configurado para escanear todo el firmamento nocturno cada pocas noches, promete multiplicar el número de identificaciones de objetos transitorios, incluyendo posibles visitantes interestelares. La interrogante ya no es si hay más, es cuántos están ahí fuera cruzando nuestras órbitas sin ser observados, portando secretos de sistemas estelares que tal vez ya no existen. Y con cada nueva identificación nos aproximamos un poco más a comprender cuán conectada y transitada está nuestra región del cosmos. A medida que se aproxima el instante en que TRES y Atlas reaparezca en el firmamento observable, los esfuerzos de la comunidad científica se concentran con exactitud quirúrgica. No se trata simplemente de observar al objeto, sino de conocer exactamente qué buscar para aprovechar al máximo la estrecha ventana de observación que se abrirá tras su paso por el perihelio. Una de las prioridades será identificar cualquier modificación en su luminosidad. Estas variaciones pueden sugerir actividad cometaria, pérdida de masa, fragmentación o alteraciones en su superficie.
Contrastar la curva de luz presente con la registrada antes de la conjunción solar facilitará calcular si el objeto ha experimentado modificaciones estructurales o físicas significativas. Otra medición fundamental es la posible desviación de su órbita. Si se verifica que su trayectoria ha cambiado aunque sea mínimamente, eso podría sugerir que ha sido afectado por fuerzas no gravitacionales como la presión de radiación o la liberación de gases. Los modelos presentes ya han anticipado una ruta teórica para su salida del sistema solar. Cualquier discrepancia será motivo de análisis exhaustivo. Los espectros que se logren conseguir tras su reaparición serán aún más valiosos. Mediante el análisis espectral, los científicos pueden identificar los compuestos químicos presentes en la superficie o la atmósfera si la posee. La presencia de elementos volátiles como agua, dióxido de carbono o cianuro, por ejemplo, sugeriría una conducta cometaria activa. Por el contrario, una firma espectral neutra o abundante en metales podría implicar una composición más semejante a la de un asteroide. También existe interés en examinar la rotación del objeto. Si se logra captar su luz de forma continua durante varias noches, se podrá construir una curva de rotación que revele su velocidad angular y posibles irregularidades en su forma. Esto no solo contribuye a comprender su estabilidad física, sino que puede proporcionar pistas sobre cómo se constituyó y si ha experimentado impactos o tensiones internas durante su viaje interestelar. Finalmente, un aspecto menos discutido, pero igualmente significativo, será la colaboración internacional en tiempo real. El rastreo de TRES y Atlas será compartido entre observatorios de diversos continentes, aprovechando la rotación terrestre para mantenerlo bajo observación continua. Esta coordinación no solo optimiza los resultados, sino que refleja cómo la ciencia moderna se desplaza hoy en red, sin fronteras y con objetivos compartidos. La cuenta regresiva ha iniciado. Lo que se registre o no se registre en los próximos días tendrá un impacto duradero, porque en fenómenos tan excepcionales como este, cada dato recolectado puede transformar lo que comprendemos sobre el universo que habitamos. Aunque TRES y Atlas proviene de fuera de nuestro sistema solar, su paso próximo proporciona una oportunidad única para examinar también nuestro propio ambiente cósmico. Su trayectoria atravesando la heliosfera, su interacción con el viento solar y su respuesta a la intensa radiación del Sol convierten a este objeto en un laboratorio natural en movimiento capaz de revelar detalles que normalmente serían difíciles de medir de forma directa. Uno de los aspectos más valiosos es cómo TRES y Atlas reacciona al cruzar diversas regiones del sistema solar interior. Desde que ingresó al ambiente solar, el objeto ha transitado por zonas con diversos niveles de densidad de partículas, campos magnéticos y temperatura. Al registrar su conducta en cada etapa, antes, durante y después del perihelio, los científicos pueden examinar con mayor exactitud cómo varían estas condiciones a lo largo del sistema solar. Por ejemplo, si se identifica que el objeto comienza a exhibir actividad cometaria justo al alcanzar determinada distancia al Sol, eso puede señalar el umbral térmico a partir del cual ciertos compuestos comienzan a evaporarse. Esto es valioso no solo para examinar a TRES y Atlas, sino también para perfeccionar los modelos sobre cometas del propio sistema solar. También se pueden registrar efectos del viento solar en tiempo real. Si durante el seguimiento post-perihelio se identifica constitución de una estela de iones o modificaciones en la dirección de la misma, será factible calcular la fuerza y orientación de las corrientes de partículas solares en esa región. Incluso pequeñas variaciones podrían proporcionar datos significativos sobre la dinámica del viento solar, especialmente en una etapa del ciclo solar donde la actividad es intensa. El objeto en su trayecto también atraviesa líneas del campo magnético solar si se producen modificaciones en su luminosidad, dirección o conducta en instantes que coinciden con reconexiones magnéticas o expulsiones de masa coronal. Se abre la posibilidad de examinar cómo responde un cuerpo sólido a eventos solares extremos. De forma indirecta, TRES y Atlas también contribuye a poner a prueba nuestros propios sistemas de observación. La capacidad de identificarlo, rastrearlo y medir su conducta bajo condiciones tan extremas nos facilita evaluar qué tan preparados estamos para futuras misiones que involucren el tránsito próximo al Sol, tanto con sondas como con otros objetos naturales. En resumen, aunque el objeto sea forastero, su paso nos obliga a mirar de nuevo hacia adentro, nos facilita calibrar el escenario solar,
comprender mejor sus fuerzas invisibles y verificar hasta qué punto dominamos o no las variables que rigen el espacio que habitamos. Gran parte de lo que conocemos sobre TRES y Atlas proviene del análisis de la luz que refleja. Este método, ampliamente empleado en astronomía, facilita calcular su magnitud aparente, su posible tamaño y algunas pistas sobre su superficie, pero hay un límite significativo. La luz reflejada solo narra una parte de la historia. La magnitud de un objeto no siempre se vincula directamente con su masa o estructura. Un cuerpo reducido, pero altamente reflectante puede aparentar ser más voluminoso de lo que es. Mientras que un objeto de superficie oscura y rugosa puede pasar desapercibido incluso si posee dimensiones considerables. Este fenómeno, denominado efecto del albedo, complica cualquier intento de calcular con exactitud la escala auténtica, únicamente con observaciones ópticas. Además, la luz reflejada no revela información directa sobre la composición interna del objeto. Es factible que TRES y Atlas posea una superficie alterada por millones de años de exposición al espacio interestelar, una capa endurecida, carbonizada o erosionada que no refleja la verdadera naturaleza de su núcleo. Esta corteza superficial podría ser lo que estamos observando, mientras el resto del cuerpo permanece completamente desconocido. Para superar estas limitaciones, los científicos complementan la observación óptica con otras técnicas como la espectroscopía, que examina cómo la luz se descompone al interactuar con diferentes materiales. Sin embargo, incluso esta herramienta enfrenta desafíos si el objeto no emite señales claras como una atmósfera o una estela activa que libere partículas al espacio. Otra alternativa son las observaciones en longitudes de onda no visibles como el infrarrojo o el ultravioleta. Los telescopios que funcionan en estos rangos pueden identificar emisiones térmicas o procesos que no se manifiestan en luz visible. En teoría, si TRES y Atlas absorbió calor durante su paso próximo al Sol, podría estar emitiendo ahora radiación térmica identificable desde observatorios especializados. Pero esas señales también pueden ser débiles o confusas si el objeto es reducido o su superficie no retiene bien el calor. Por eso, interpretar lo que observamos y lo que no requiere prudencia. A veces lo más significativo no está en los datos presentes, sino en las ausencias que dejan huella, una luminosidad menor a la anticipada, una falta de actividad cuando debería haberla, una curva de luz que no encaja con los modelos establecidos. En el caso de TRES y Atlas, lo que su luz nos oculta podría ser tan revelador como lo que exhibe. Y a medida que se aproxime el instante de su reapertura visual, los científicos estarán atentos no solo a lo evidente, sino también a lo que permanece inexplicablemente silencioso. Uno de los aspectos más subestimados en la observación de objetos interestelares es su dinámica rotacional. La forma en que TRES y Atlas gira sobre sí mismo puede proporcionar información fundamental sobre su forma, estructura interna y estabilidad no es un dato secundario. De hecho, en cuerpos reducidos la rotación puede ser el factor que determine si el objeto permanece intacto o se fragmenta. La mayoría de objetos de pequeño tamaño en el espacio poseen rotaciones irregulares. Algunos giran de forma estable como una peonza equilibrada, mientras que otros presentan rotaciones caóticas con múltiples ejes de giro, resultado de colisiones pasadas o fuerzas internas desiguales. Identificar qué tipo de rotación presenta TRES y Atlas permitiría inferir, por ejemplo, si su masa está distribuida de manera uniforme o si está constituido por fragmentos unidos débilmente como una estructura de tipo Orabel-Pile. Este tipo de análisis se realiza principalmente mediante curvas de luz. A medida que el objeto rota, refleja la luz solar de forma diferente según su orientación. Si es alargado, por ejemplo, brillará más cuando su lado más amplio esté orientado hacia nosotros y menos cuando exhiba su perfil más angosto. Esta variación periódica produce un patrón que puede medirse con exactitud y al contrastarlo con modelos facilita reconstruir una idea aproximada de su forma. En el caso de TRES y Atlas, cualquier modificación en su curva de luz tras el perihelio podría señalar alteraciones físicas causadas por el paso próximo al Sol. Una rotación más veloz, una pérdida de simetría o variaciones caóticas serían señales evidentes de que el objeto ha experimentado estrés térmico o dinámico significativo. Otro punto a considerar es si la radiación solar ha inducido el efecto Yarkovsky, una fuerza sutil pero auténtica que puede acelerar o desacelerar la rotación de cuerpos reducidos debido a la emisión asimétrica de calor.
Aunque este efecto suele ser más evidente en escalas de tiempo prolongadas, un objeto de dimensiones reducidas bajo una sobrecarga térmica intensa podría experimentar modificaciones rotacionales identificables en solo unas semanas. Incluso existe la posibilidad de que si su rotación se ha acelerado lo suficiente, 3 y Atlas esté próximo a su límite estructural, el punto en que la fuerza centrífuga supera la cohesión del objeto. De ser así, cualquier pequeña perturbación podría provocar una fractura. Por eso, más allá de su dirección o velocidad, la forma en que 3 y Atlas gira podría ser la clave para comprender no solo cómo llegó hasta aquí, sino también cuánto más podrá resistir en su camino hacia lo desconocido. Una posibilidad que no puede descartarse es que 3 y Atlas haya experimentado o esté por experimentar una fragmentación parcial o total. Este fenómeno no es excepcional entre cometas o pequeños cuerpos del sistema solar que se aproximan demasiado al Sol. Pero cuando hablamos de un objeto interestelar, las repercusiones científicas de una ruptura van mucho más allá del espectáculo visual. Si 3 y Atlas se fragmenta, lo primero que cambiará es su curva de luz. Una disminución súbita de la luminosidad, seguida de una aparición múltiple de fuentes luminosas débiles, sería uno de los signos más evidentes de que el objeto se ha dividido en partes. Dependiendo del tamaño y número de fragmentos, algunos podrían desintegrarse rápidamente, mientras otros podrían sobrevivir y seguir trayectorias propias, aunque semejantes a la del cuerpo original. Este escenario no solo revelaría aspectos fundamentales de su estructura interna como su cohesión, densidad o tipo de unión entre sus materiales, sino que también abriría la posibilidad de examinar cómo se conduce la materia interestelar al ser expuesta a condiciones extremas. Cada fragmento proporcionaría un punto diferente de análisis, tanto en luminosidad como en conducta térmica o espectral. Ya existen antecedentes en los que cometas han exhibido este comportamiento. El cometa 73P/Hwasman-Bachmann, por ejemplo, se fragmentó en docenas de piezas visibles durante su paso próximo al Sol en 2006. Pero esos cuerpos eran parte del sistema solar, bien establecidos y monitoreados. Por el contrario, si un objeto interestelar como 3 y Atlas se fragmenta, estaríamos ante una oportunidad única de analizar material virgen proveniente de otro sistema estelar, algo nunca antes logrado. Además, una ruptura podría alterar el rumbo de los fragmentos lo suficiente como para complicar su seguimiento. Dependiendo de su masa y de las fuerzas involucradas en la fractura, algunos pedazos podrían desviarse ligeramente, dificultando su localización futura. Es por eso que la ventana de observación tras el perihelio será fundamental. Si la fragmentación ya aconteció o está en desarrollo, cada día perdido implica una pérdida de datos irrepetibles. También se evaluaría si la fragmentación fue espontánea producto de tensiones internas o si fue inducida por el efecto combinado de la radiación solar, la aceleración no gravitacional y las fuerzas de marea próximas al Sol. Comprender esto facilitaría mejorar los modelos de resistencia estructural de objetos interestelares y anticipar mejor su conducta ante eventos semejantes. Si la integridad de 3 y Atlas se ha quebrado, no significará el fin del examen. Al contrario, podría ser el instante en que finalmente se revele su interior, exponiendo los secretos que su superficie ha mantenido ocultos durante millones de años de viaje por el vacío interestelar. Si algo convierte a 3 y Atlas en un objeto extraordinario para la ciencia, más allá de su trayectoria o conducta, es la posibilidad de que su material interno nunca se ha alterado desde su constitución. A diferencia de los cuerpos del sistema solar, que han experimentado impactos, calentamientos repetidos y procesos geológicos, un objeto interestelar podría conservar en su núcleo materia primitiva, intacta, original. Este tipo de materia se denomina en la comunidad científica como material virgen, es decir, partículas o estructuras que no han sido modificadas químicamente ni térmicamente desde su origen. En el caso de 3 y Atlas, ese origen puede remontarse a los inicios de un sistema estelar completamente diferente al nuestro, quizá incluso de una estrella que ya no existe o de un sistema planetario que fue destruido o expulsó gran parte de sus escombros al espacio profundo. Si el objeto ha comenzado a exhibir actividad cometaria o si ha experimentado alguna fragmentación, existe la posibilidad de que ese material interno haya quedado expuesto. Y en ese escenario, cada modificación en su espectro, en su luminosidad o en la forma en que interactúa con la luz solar se convierte en una pista directa sobre la química de otros sistemas planetarios.
Los científicos buscarán señales de compuestos que no se hallan habitualmente en los cometas locales. Por ejemplo, proporciones atípicas de isótopos, moléculas orgánicas complejas o trazas de materiales exóticos que podrían haber sido habituales en su región natal. Incluso la ausencia de ciertos compuestos también sería reveladora. Podría señalar condiciones muy diferentes de constitución como temperaturas más reducidas, densidades distintas o ambientes abundantes en radiación. El interés no se restringe a la química. La textura de los fragmentos, su forma de evaporarse o cómo se desintegran, puede proporcionar información sobre su estructura física, si es poroso o compacto, si presenta cristales o si está constituido por granos amorfos. Cada uno de estos detalles aporta una nueva pieza al rompecabezas sobre cómo se constituyen y evolucionan los cuerpos sólidos fuera del sistema solar. Sin necesidad de una misión física, la observación remota de este material expuesto ya simboliza una oportunidad científica excepcional, pero también plantea una paradoja. Cuanto más activo o dañado esté el objeto, más podemos aprender de él, porque en su destrucción parcial, TRES y Atlas puede estar revelando lo que ha protegido durante millones de años de viaje, una cápsula del tiempo de otro mundo liberada justo cuando cruza el nuestro. Uno de los aspectos más desafiantes del examen de TRES y Atlas es su carácter efímero. A diferencia de cometas que orbitan el Sol cada ciertas décadas o asteroides que pueden ser visitados múltiples veces, los objetos interestelares ingresan una sola vez al sistema solar y no regresan jamás. Esa naturaleza transitoria los convierte en oportunidades científicas tan valiosas como difíciles de aprovechar. TRES y Atlas, como los señala su órbita hiperbólica, ya está de salida. Cada segundo que transcurre se distancia no solo del Sol, sino también del alcance de nuestros instrumentos. Su velocidad es tal que en cuestión de semanas será prácticamente indetectable. Y cuando eso acontezca, todo lo que no se haya registrado hasta ese instante se perderá para siempre. Este hecho obliga a una lógica de trabajo diferente a la habitual. No hay tiempo para dudas prolongadas ni análisis postergados. Las decisiones sobre qué registrar, qué instrumentos emplear y qué datos priorizar deben tomarse con rapidez, pero sin sacrificar exactitud. Es una carrera contra el tiempo en la que la ventana de observación no se ampliará ni se repetirá. Este mismo carácter fugaz impone también una carga emocional particular en la comunidad científica. Conocer que se está ante un fenómeno único y repetible produce una tensión diferente, un equilibrio entre el rigor científico y la urgencia de aprovechar cada instante. La astronomía, en este escenario, deja de ser paciente y contemplativa y se transforma en una disciplina de reflejos veloces y colaboración inmediata. Además, la fugacidad de TRES y Atlas no solo es una limitante, también constituye parte de su encanto. Su paso nos recuerda que el cosmos está en constante movimiento y que no todo lo que acontece allá afuera se adapta a nuestros calendarios o a nuestras capacidades. A veces los mensajes del universo llegan en forma de un objeto silencioso, veloz y distante, que cruza frente a nosotros y desaparece antes de que podamos comprenderlo del todo. Pero es precisamente esa brevedad lo que le confiere tanto valor. Cada imagen conseguida, cada espectro analizado, cada dato registrado ingresa automáticamente en una categoría especial y repetible. Porque cuando TRES y Atlas desaparezca en el fondo oscuro del espacio, solo quedarán nuestras observaciones y las interrogantes que todavía no hemos formulado. Y entre esas interrogantes, una se repite en silencio. ¿Cuántos más están cruzando ahora mismo invisibles en su propio tiempo prestado? A pesar de que toda la atención parece centrarse en TRES y Atlas, su breve visita también pone a prueba otro aspecto fundamental, nuestra capacidad tecnológica para responder ante lo desconocido. Cada fase de su paso, identificación, seguimiento, ha sido una especie de evaluación global para los sistemas de observación terrestre y espacial. La identificación de este tipo de objetos exige una coordinación sin precedentes entre instituciones, países y redes de telescopios. A diferencia de un cometa establecido que se puede programar con meses o años de anticipación, un visitante interestelar requiere respuestas casi inmediatas. Desde el instante en que se identifica su trayectoria hiperbólica, cada minuto cuenta y en este punto los avances tecnológicos recientes han sido determinantes. Sistemas automatizados de análisis de imágenes como los que emplea el telescopio Pan-STARRS son capaces de contrastar miles de objetos por noche,
reconociendo patrones inusuales y trayectorias que escapan a lo habitual. Este tipo de inteligencia algorítmica ha sido fundamental para identificar no solo a TRES y Atlas, sino a numerosos otros cuerpos transitorios que antes transitaban desapercibidos. También se ha puesto a prueba la flexibilidad operativa de grandes observatorios. Numerosos de ellos, como el VLT o los telescopios Subaru y Keck, suelen tener agendas planificadas con meses de anticipación. Sin embargo, cuando aparece un evento tan excepcional como este, deben reprogramar su observación casi en tiempo real. Esa capacidad de adaptación, tanto técnica como administrativa, es una señal clara del compromiso global con la ciencia de frontera. Otro factor ha sido la colaboración ciudadana impulsada por la accesibilidad a instrumentos astronómicos de calidad. Plataformas de datos abiertos han facilitado que astrónomos aficionados contribuyan con observaciones valiosas, produciendo una red de monitoreo mucho más extensa que la que cualquier agencia podría sostener por sí sola. Sin embargo, TRES y Atlas también ha dejado expuestas ciertas limitaciones. Aún carecemos de misiones activas configuradas para interceptar o visitar objetos interestelares de manera veloz. Los tiempos de desarrollo de una misión espacial suelen superar por mucho la duración de eventos como este. Por eso se está empezando a discutir la posibilidad de constituir vehículos de respuesta veloz, estacionados en puntos estratégicos del sistema solar, preparados para ser lanzados cuando aparezca un visitante inesperado. En el fondo, TRES y Atlas ha sido también un espejo. No solo refleja la luz del sol, refleja lo que somos capaces y aún incapaces de hacer cuando el universo nos presenta un misterio fugaz, pero profundamente valioso. Cuando un objeto como TRES y Atlas atraviesa el sistema solar, no solo nos deja datos, nos deja interrogantes, deja grietas en lo que creíamos comprender sobre el cosmos. Porque por muy sofisticada que sea nuestra tecnología o por muy completos que parezcan nuestros modelos, un cuerpo interestelar como este rompe la comodidad de las certezas. Su aparición inesperada obliga a reconsiderar cuán preparados estamos para identificar y examinar fenómenos que no se ajustan a los patrones del sistema solar. Hasta hace pocos años, la mayoría de los astrónomos consideraba que la probabilidad de registrar un objeto interestelar era bajísima. Hoy, con TRES identificados en menos de una década, esa suposición ya no es sostenible. Esto fuerza a una revisión de prioridades. ¿Cuántos recursos estamos invirtiendo en la búsqueda de objetos que provienen de allá afuera? ¿Y cuántas herramientas estamos configurando específicamente para examinarlos más allá de adaptar lo que ya existe? La llegada de TRES y Atlas evidencia que no basta con esperar a que los datos se encajen en los modelos establecidos. Hay que estar preparados para construir nuevos marcos cuando los datos no encajan. Además, este tipo de eventos no solo interpelan a la astronomía, también abren puertas en la astrobiología, la física de materiales extremos, la dinámica orbital y la constitución planetaria. Si en algún instante logramos identificar compuestos químicos únicos o estructuras moleculares inusuales en un objeto como este, podría redefinirse cómo pensamos el origen de los planetas y por extensión de la vida en diversas regiones de la galaxia. Pero más allá de lo técnico, TRES y Atlas nos empuja hacia una consciencia cósmica más amplia, nos recuerda que vivimos en un sistema solar abierto, conectado, expuesto a visitas de otras regiones estelares. Cada cuerpo que ingresa y se va es una historia que no fue escrita aquí, una narrativa que nos alcanza brevemente antes de continuar su curso. Esa perspectiva por sí sola transforma la forma en que comprendemos nuestro lugar en el universo. No estamos en una burbuja cerrada, estamos en una autopista galáctica donde los fragmentos de otros mundos transitan, observan o al menos permiten ser observados y siguen su viaje hacia destinos que nunca conoceremos. Frente a ese escenario, quizás lo más valioso que nos deja TRES y Atlas no es una respuesta, sino la necesidad urgente de formularnos mejores interrogantes. Una vez que TRES y Atlas desaparezca de nuestros cielos, lo único que quedará será su legado. Datos dispersos, observaciones fragmentadas, registros de luz y sombra. Pero en la ciencia ese rastro tenue puede ser más poderoso que cualquier presencia prolongada. A veces los descubrimientos más profundos nacen no de lo que permanece, sino de lo que apenas se deja percibir. El legado de TRES y Atlas será ante todo un precedente científico. Cada modelo perfeccionado, cada algoritmo ajustado,
cada protocolo que se haya probado durante su paso servirá como base para futuras identificaciones. No solo aprendemos del objeto en sí, sino de la manera en que lo examinamos. En otras palabras, su tránsito fugaz ha actuado como una simulación auténtica, una especie de ejercicio en tiempo real para lo que está por venir. Además, sus datos pasarán a constituir parte de catálogos astronómicos globales disponibles para investigadores que tal vez años después descubran correlaciones que hoy no son evidentes, porque en ciencia nada se pierde si queda bien documentado. Y cada píxel de imagen, cada línea espectral, cada error de cálculo también constituye parte del aprendizaje colectivo. Más probable es que parte del legado de TRES y Atlas también consista en nuevas interrogantes. ¿Por qué no exhibió actividad al aproximarse al Sol? ¿Por qué su luminosidad fue tan errática? ¿Fue realmente un cuerpo único o una fragmentación de algo mayor? Algunas de estas interrogantes tal vez no tengan respuesta inmediata, pero quedarán flotando en el debate científico, esperando ser abordadas con mejores datos o tecnologías aún no inventadas. Hay un valor también en lo simbólico, en un mundo cada vez más saturado de información, un evento astronómico que requiere atención exacta, paciencia y colaboración internacional funciona como un recordatorio del potencial humano cuando trabaja en conjunto con la curiosidad como motor. TRES y Atlas fue observado por telescopios en diversos continentes, analizado por redes académicas abiertas y seguido por entusiastas que compartieron sus datos desde balcones y montañas. Ese tejido colaborativo, más allá de lo técnico, es parte esencial del legado. Porque no solo estamos aprendiendo sobre cuerpos que cruzan el sistema solar, estamos comprendiendo cómo responder colectivamente ante lo extraordinario, cómo organizar conocimiento en tiempo real, cómo construir ciencia a partir de instantes que por su misma naturaleza no se pueden repetir. Y así, aunque TRES y Atlas se pierda en la oscuridad del espacio profundo, dejará detrás algo más duradero, la huella de un instante que nos obligó a mirar hacia arriba con ojos nuevos. A lo largo de la historia de la astronomía, numerosos descubrimientos significativos han llegado por sorpresa, pero con la aparición de objetos como TRES y Atlas, esa sorpresa se está volviendo algo más frecuente. Lo que antes era considerado improbable, la visita de un cuerpo de otro sistema estelar empieza a sentirse, si no habitual, al menos factible en el marco de una nueva normalidad cósmica. Este cambio de perspectiva es profundo. Por siglos, los cielos fueron observados como un escenario fijo, predecible, donde todo seguía trayectorias regulares, planetas, cometas, estrellas, cada uno con su lugar y su ritmo. Pero los objetos interestelares rompen con esa visión. Son piezas que no encajan del todo en el sistema solar, pero que lo atraviesan como si recordaran que no existe frontera auténtica en el espacio interestelar. TRES y Atlas no es simplemente un caso curioso, es parte de un patrón emergente que plantea que nuestro vecindario cósmico es más dinámico de lo que imaginábamos. Los espacios entre estrellas no están vacíos, están llenos de escombros, partículas, cuerpos errantes. Algunos de ellos cruzan silenciosamente sistemas planetarios sin dejar rastro. Otros, como este, se dejan percibir solo por un instante. Esa nueva comprensión nos obliga a modificar cómo comprendemos el concepto de sistema solar, ya no como un ambiente aislado, sino como una estación de paso dentro de una red mucho más grande, una red galáctica por la que viajan fragmentos de historias ajenas. Objetos como TRES y Atlas son testigos físicos de esas narrativas. No son anomalías, son parte del flujo natural de la materia a escala galáctica. Este reconocimiento también tiene repercusiones para la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Si cuerpos sólidos pueden viajar de un sistema a otro, ¿por qué no también compuestos orgánicos complejos? ¿Por qué no incluso en escalas inimaginables, estructuras que porten información o condiciones favorables para la vida? Aunque esas ideas rozan los límites de la especulación científica, también abren puertas a explorar posibilidades que antes eran descartadas por improbables. Lo que era extraordinario ayer puede ser rutina mañana. En un universo en movimiento constante, lo improbable no es excepcional, solo es difícil de percibir a tiempo. Y cada objeto como TRES y Atlas, es un recordatorio de que aún estamos en los primeros pasos de comprender cuán abiertos, cruzados e interconectados están los caminos del cosmos. El paso de TRES y Atlas por nuestro sistema solar ha sido ante todo una advertencia constructiva, no una amenaza,
sino un recordatorio de que aún no estamos completamente preparados para enfrentar ni aprovechar fenómenos verdaderamente inesperados. La ciencia, aunque se fundamenta en la observación y la lógica, muchas veces tropieza cuando lo desconocido se adelanta a la previsión. Este tipo de objetos nos obliga a trabajar en condiciones que rompen con los protocolos convencionales, tiempos cortos, ventanas de observación limitadas, trayectorias no repetibles. No se trata de misiones planificadas por décadas, sino de respuestas inmediatas a oportunidades que no volverán. Y ahí es donde se revela una tensión aún no resuelta en la ciencia moderna. La brecha entre lo que conocemos hacer y lo que podríamos hacer si estuviéramos mejor preparados. Uno de los aprendizajes que deja TRES y Atlas es la necesidad de infraestructura científica de respuesta veloz, telescopios flexibles, coordinación internacional automatizada, capacidad de redireccionar satélites o sondas en tiempo real, incluso el diseño de vehículos espaciales en espera, preparados para interceptar objetos inesperados. Está volviendo a la conversación científica, ya no como ciencia ficción, sino como estrategia realista ante un cosmos que no avisa. Pero más allá de la tecnología, el mayor desafío es cultural y estructural. ¿Puede la ciencia adaptarse al caos sin perder su rigor? ¿Puede actuar con agilidad sin sacrificar la veracidad? ¿Puede abrirse a lo incierto sin caer en la especulación vacía? El caso de TRES y Atlas demuestra que sí, pero con esfuerzo y no sin dificultades. Lo interesante es que no estamos solos en este proceso. La comunidad científica global ha demostrado que incluso ante eventos no previstos puede activar redes de colaboración eficientes, compartir datos en tiempo real y construir modelos útiles en semanas. Es un ejercicio colectivo de inteligencia distribuida que se activa cuando lo desconocido toca la puerta. Sin embargo, si queremos aprovechar plenamente el próximo visitante interestelar, sea cual sea su nombre, debemos asumir una nueva postura, la de una ciencia preparada para el azar, para lo singular, para los fenómenos que no caben en la estadística, porque al final el futuro de la exploración espacial no se decidirá solo en laboratorios o salas de control, sino en nuestra capacidad para reaccionar ante lo que no esperábamos percibir. Y TRES y Atlas, al cruzar por un instante nuestro firmamento, nos ha recordado que el universo no espera, solo ofrece una oportunidad y luego sigue su curso. A medida que la historia de TRES y Atlas comienza a alejarse en el tiempo, igual que el propio objeto lo hace en el espacio, lo que permanece no es solo un conjunto de datos. Lo que queda es una transformación en la mirada, porque lo que este visitante interestelar ha provocado va más allá de su paso físico por el sistema solar, ha abierto una ventana diferente, una forma nueva de pensar, de anticipar, de observar. Por años la astronomía se ha fundamentado en la repetición, ciclos orbitales, eventos periódicos, sistemas predecibles, pero los objetos interestelares rompen ese patrón, no se repiten, no orbitan, no esperan. Y en esa falta de previsibilidad hay una enseñanza profunda. El universo no se organiza para que lo comprendamos. Somos nosotros quienes debemos ajustar nuestras herramientas, métodos e interrogantes para estar a la altura de su complejidad. TRES y Atlas nos ha hecho percibir que en realidad lo excepcional no es su existencia, sino nuestra capacidad limitada para identificarlo antes. Hoy podemos rastrear estos cuerpos porque nuestra tecnología y nuestra mentalidad ha comenzado a adaptarse a lo impredecible y esa es quizás la consecuencia más transformadora de todo este proceso. No solo hemos aprendido sobre un objeto, sino que hemos aprendido a mirar de otra forma. En ese sentido, TRES y Atlas no cierra una historia, abre numerosas, ha estimulado nuevas líneas de investigación sobre materiales primigenios, trayectorias galácticas, química exótica y dinámicas térmicas bajo condiciones extremas, pero también ha reforzado debates más amplios sobre cómo priorizamos las inversiones científicas, cómo democratizamos el acceso a los datos y cómo equilibramos el rigor con la urgencia cuando el tiempo apremia. Y algo más ha cambiado, la relación entre ciencia y sociedad. Millones de personas siguieron la trayectoria de este cuerpo ajeno. Se maravillaron con su rareza, preguntaron, compartieron imágenes, teorías, dudas. Ese fenómeno de interés colectivo convierte a TRES y Atlas en algo más que un objeto científico. Lo vuelve una historia compartida, una narración que conecta a comunidades alrededor del mundo con un fragmento que proviene de otro rincón de la galaxia. Así, mientras TRES y Atlas se distancia hacia la oscuridad, deja encendida una luz nueva en nuestra forma de mirar.
Una luz que no alumbra solo un objeto, sino todo lo que vendrá. Porque el firmamento ya no es solo el lugar donde buscamos respuestas, es cada vez más el lugar donde aprendemos a formularnos interrogantes que antes ni siquiera sabíamos plantear. Uno de los efectos más sutiles, pero profundos del paso de Tres y Atlas ha sido empujarnos a reconsiderar qué significa realmente el origen de algo. En astronomía solemos hablar de dónde provino un objeto en términos espaciales, su trayectoria, su sistema estelar, su dirección inicial. Pero este tipo de visitantes interestelares plantea otra perspectiva más compleja. ¿Y si el origen no es solo un lugar, sino también un instante, una historia de expulsión, de tránsito, de transformación? Tres y Atlas no es simplemente un cuerpo que cruzó el sistema solar, es la consecuencia de un evento ancestral. Quizá fue expulsado por una interacción gravitacional en su sistema de origen o por la constitución caótica de un planeta gigante. Tal vez fue empujado por una estrella próxima o incluso por una supernova. Sea como sea, su origen ya no existe como una coordenada estable. Es una secuencia de movimientos, no un punto fijo. Esa idea resuena con otra noción fundamental en la ciencia actual, el concepto de trayectoria dinámica. Los objetos no solo poseen posición, poseen historia. Y esa historia, aunque no siempre podamos reconstruirla por completo, deja huellas en su rotación, en su composición, en su forma de reaccionar al ambiente. Por eso, comprender un cuerpo como Tres y Atlas no es solo proyectarlo hacia el futuro, es también rastrear las pistas que dejó en su viaje. Esto conduce a un cambio de mentalidad. Ya no basta con conocer de dónde provino en términos de firmamento visible. Hay que preguntarse qué eventos lo hicieron lo que es. ¿Fue alterado por colisiones, por campos magnéticos intensos, por ambientes radiativos extremos? Esas interrogantes no tienen respuestas fáciles, pero marcan una transición en cómo abordamos la ciencia del movimiento cósmico, no como un mapa plano, sino como una narrativa evolutiva. Y en cierto sentido, esa misma lógica podría aplicarse a cómo observamos nuestro propio sistema solar. Si objetos como Tres y Atlas pueden ingresar, también es factible que fragmentos de nuestro ambiente hayan salido hacia otros sistemas. Tal vez ahora mismo, un trozo de la historia de nuestro Sol esté cruzando algún sistema distante, despertando allá las mismas interrogantes que hoy nos planteamos nosotros. En un universo donde todo se desplaza, tal vez no haya orígenes fijos, sino relatos de desplazamiento. Y Tres y Atlas no es solo un visitante, es una página arrancada de otro libro volando por el espacio, aterrizando brevemente en nuestra historia para recordarnos que ningún horizonte es definitivo. Cuando se anunció que Tres y Atlas estaba recibiendo una sobrecarga solar sin precedentes, numerosos imaginaron una colisión de fuerzas, un objeto viajero forjado en otro rincón de la galaxia, enfrentando de cerca al astro que gobierna nuestro sistema. Pero más allá del dramatismo visual, lo que realmente se produjo fue algo mucho más poderoso, un encuentro entre mundos separados por tiempo, espacio y origen, unidos por una breve pero profunda interacción. Durante su paso próximo al Sol, Tres y Atlas fue bombardeado por una intensidad de radiación, calor y partículas solares que ningún objeto interestelar observado hasta ahora había experimentado con tal cercanía. Esta sobrecarga solar no fue solo un fenómeno físico, sino un experimento natural. El Sol, con toda su violencia y vitalidad, se convirtió en una frontera auténtica entre lo que proviene de afuera y lo que pertenece al sistema solar. Este encuentro nos facilitó percibir por primera vez cómo responde un cuerpo interestelar a una fuente de energía como la nuestra. ¿Se fragmenta, se activa, resiste, cambia de rumbo? Cada una de esas respuestas traza una línea más nítida entre lo que conocemos y lo que aún no comprendemos del cosmos. Pero también redefine una interrogante más profunda, donde termina realmente un sistema solar y donde comienza el resto de la galaxia. Tres y Atlas al cruzar esa línea solar trajo consigo más que partículas o espectros, trajo contexto. Recordó que el sistema solar no es un sistema cerrado, que está abierto a los escombros, las historias y los fragmentos de otros lugares, que el espacio interestelar no está vacío, sino lleno de memoria en movimiento y que el Sol no es solo el centro de nuestro vecindario, sino un punto de contacto con todo lo que hay más allá. Lo más notable es que este evento no terminó en el instante en que el objeto desapareció del campo visual. Al contrario, ahí es cuando verdaderamente comenzó. Comenzaron los análisis,
las simulaciones, los debates. Comenzó el proceso de integrar esta visita a nuestro conocimiento acumulado, de convertir lo excepcional en parte del mapa. Y si algo nos deja esta historia, es una certeza incómoda, pero reveladora. Lo interestelar ya no es una teoría abstracta, es auténtico, presente y activo. Y su paso no solo desafía nuestros instrumentos, sino nuestras ideas sobre pertenencia, límites y origen. 3 y Atlas se va, pero nos dejó más abiertos que nunca al universo que nos rodea.